Tengo el gusto de ser el moderador de esta conferencia. Solo si me confirman, si podemos empezar ya. Sí, doctora, adelante. Entrado, gracias. Bueno, como les decía, en esta ocasión tengo la oportunidad de ser moderador de esta conferencia, de esta ponencia. En primer lugar, quisiera hacer una felicitación adelantada a todo el personal médico del Ministerio de Salud por estar próximos a celebrar el Día del Médico. Un saludo cordial y bendiciones. Siguiendo con los temas asignados, siguiendo con los temas asignados para nuestro hospital, seguiremos con los temas de coloproctología. Y antes les voy a presentar a nuestro ponente, que es el doctor Tomás Wilfredo Martínez Lozano, quien es el subdirector de acá del hospital, especialista en cirugía general y coloproctología. Los temas que este día vamos a recibir con el doctor Martínez son fisura anal y absceso anal. En cuanto a las normas de convivencia para esta conferencia, mantener los micrófonos apagados durante la ponencia. Por favor, no interrumpir la charla hasta que se finalice la ponencia. Al finalizar, para solventar alguna duda, pueden levantar la mano virtual y se les va a dar la palabra para que ustedes hagan su pregunta o si por alguna razón el micrófono no les funciona, a través del chat pueden enviar la pregunta y yo se la voy a hacer al doctor para que sea respondida. Por favor, respetemos el orden de participación y el moderador va a llevar el orden de los participantes. Sin más que agregar, los dejo con el doctor para que iniciemos el tema. Buenas tardes, colegas. Es un gusto para la especialidad de coloproctología del Hospital Rosales hablar de este tema interesante. En primer lugar, la fisura anal y posteriormente hablaremos del absceso y la fístula anal. Bien, la fisura anal es una patología que es muy frecuente, quizás aparte de las hemorroides, quizás es la causa de consulta privada más frecuente. Y en este caso queremos mostrarles algunos detalles. Ahí pueden ver, les he puesto cinco bibliografías por si ustedes quieren consultar alguna de ellas. Bien. Como la definición lo dice, es una ulceración. Aquí está la ulceración. Ahí está oval o lineal, dice, de características benignas, situada en la comisura anterior o posterior. Si nosotros vemos el ano de frente, pues una parte, hablando de las agujas del reloj, ustedes se acuerdan cuando vimos la semiología, las 12 y las 6, eso sería la comisura anterior o la comisura posterior, las 6 o las 12, y que se extiende distal a la línea dentada. Vean ustedes aquí comienza en la línea dentada y llega hasta la margen anal. O sea que más o menos tiene 2 a 2,5 centímetros de largo esa úlcera. Bien. Predomina en el sexo femenino, pues, en una relación de 4:1. Probablemente se deba a la anatomía propia de la mujer, que adelante tiene la vagina y es un poco más frecuente en ella, por eso en la región anterior, porque el aparato esfinteriano a nivel de la vagina se hace un poco más débil, y por eso es donde se hacen con mayor frecuencia en ese sitio en la mujer. En el varón generalmente es en la comisura posterior, es decir, en la unión, o es decir, en la región sacra. La misma anterior. Como pueden ver, dice que las principales quejas del paciente incluyen dolor y sangrado asociado a la defecación. Y ese dolor generalmente el paciente lo describe como de tipo ardoroso. No es un dolor agudo, sino que de tipo ardoroso, y además tiene otra cualidad que dura de entre el momento de la evacuación y en el caso que las fisuras son crónicas, a veces dura todo el día. Entonces es un dolor incómodo, tipo ardoroso, que ahí lo anda el paciente
durante varias horas o un día o varias semanas. Y como dice aquí en el documento, no se ha podido demostrar cuáles son los factores que intervienen en la fisura, pero sí conocemos algunas cosas que les vamos a mencionar en el transcurso de la charla. Quizás el problema más grande de la fisura es si se vuelve crónica. Aquí es donde está quizás la mayor complejidad de esta enfermedad. Aunque sea benigna, cuando se vuelve crónica se vuelve algo muy intolerante para el paciente. Bien. Entonces, aquí, dentro de la etiología, podemos decir que tradicionalmente, en primer lugar, se ha atribuido la fisura anal a una lesión mecánica del anodermo. Es decir, que el anodermo, esos 2.5 centímetros o 2 centímetros de anodermo, se lesionan por X causa. En segundo lugar, se ha dicho que la otra etiología es porque hay una hipertonía esfinteriana. Esto nosotros no lo podemos demostrar si no es a través de una manometría. Nosotros en el Hospital Rosales no tenemos, pero nosotros lo podemos demostrar cuando ustedes quieren tocar el ano, pues se siente apretado y no pasa el dedo explorador. También otra de las etiologías es que en estudios se ha demostrado que el flujo vascular se disminuye ya en la línea media posterior o en la línea media anterior, pero eso es por la misma forma que tienden los músculos anorrectales que se unen en esos dos puntos, a las 12 o a las 6. Y el cuarto punto es que ambas teorías se combinan y entonces ya que se ha demostrado que hay poco flujo y además la presencia de la hipertonía. Las dos cosas están presentes en la fisura. ¿Sí? ¿Y cómo se clasifican las fisuras? Bueno, hay varias clasificaciones, pero aquí les voy a mencionar dos. En función de la etiología, se clasifican en idiopáticas y secundarias. La idiopática no se sabe, el paciente está normal, le dice a uno que no sabe cómo es que le ha parecido eso porque él evacúa normal, no ha hecho ningún desarreglo, no come chiles ni nada, pero le apareció la fisura. Esa es la idiopática. Y la secundaria, que es la más frecuente, que está asociada a estreñimiento en primer lugar. Los pacientes que padecen de estreñimiento son los que más padecen de fisura porque cuando hacen el esfuerzo defecatorio, pues rompen la piel que está en el conducto anal. También otra de las causas está la enfermedad inflamatoria intestinal, que no es muy frecuente en nuestros medios. Las enfermedades de transmisión sexual sí, pero estas tienen una característica. Les había mencionado anteriormente que las fisuras son anteriores o posteriores. Generalmente, cuando son por enfermedades sexuales o por traumatismo, las fisuras pueden estar en cualquier parte del ano. Pueden estar a las 3, a las 6, a las 5, a las 11, pero también pueden estar a las 12 y a las 6. Pero la característica es que están en otro sitio. La otra es la tuberculosis perianal. Los pacientes con VIH, ¿verdad? Por su misma característica, algún proceso diarreico les produce reblandecimiento del conducto anal y entonces les aparece la fisura. El cáncer, que no hay que confundirlo con él porque una fisura es pequeña, el cáncer generalmente es más voluminoso. La quimioterapia también a los pacientes o les da estreñimiento o les da diarrea. Entonces, muchos pacientes en quimioterapia, además de la fisura, también pueden desarrollar abscesos anales porque les disminuyen las defensas, como todos sabemos. Y los traumatismos, como dijimos, ¿verdad? Las violaciones, los empalamientos, todo eso producen traumas en la región anal. Características no están en los sitios de las 12 y las 6, sino que en cualquier lado. Y en cuanto a la otra clasificación, en cuanto al tiempo de evolución, pueden ser agudas o crónicas. Vea que dice que agudas se resuelven en un plazo de 4 a 6 semanas. Los tiempos no son tan rígidos porque si usted ve que una fisura aguda, que hoy viene el paciente y le dice tengo 2 semanas de atenderlo, usted le puede dar 1 o 2 veces más de oportunidades de manejo médico toda vez que vaya cicatrizando adecuadamente. Y la fisura crónica, que es la que produce, dice, síntomas más allá de este tiempo, es decir, fisuras de 2 meses, 3 meses, con mucho más tiempo, años a veces, los pacientes hasta entonces llegan a consultar. Les voy a comentar de esto de una fisura crónica de una paciente que tuve
que le digo yo, eran las 5 de la tarde y le digo, mira, hay que operarla y le digo yo, bueno, cuando usted quiera. Pero me dijo, solo voy a decirle a mi hijo, que estaba ahí acompañándola, de que se vaya, porque era de Huachapán, para que se vaya y le diga a mi esposo que me venga a traer mañana. Y le dice el hijo, mamá, le dice, cuando le dice, la mamá le dice, anda a decirle a tu papá que me voy a operar y que me venga a traer mañana en la mañana. Y le dice el hijo, pero mamá, hay que pedirle permiso a mi papá para operarte. Y la respuesta de la paciente fue, y le dice, tengo 3 años de estar llorando yo sola en el baño y tu papá ni cuenta se ha dado. Así es que andate y mañana me vienen a traer. Eso le puede decir, eso le pone una idea, que puede pasar el paciente años con eso y no lo dice por pena. Así que siempre hay que investigarle desde hace cuánto fue la primera vez que ellos tienen la primera lesión y para que ustedes puedan clasificarla como aguda o crónica. ¿Sí? En cuanto a la sintomatología, pues ya dijimos que el dolor, que es tremendo, el dolor de una fisura es tremendo, más que de una hemorroide, porque es un dolor quemante que no se quita tan fácilmente. El paciente, las mismas heces cuando van paciendo, cuando van saliendo del conducto anal, generalmente raspa, o como decimos un buen salvadoreño, lastima la úlcera y entonces el paciente en ese momento siente la muerte, que va pasando todo eso por ahí, que le va quemando si es diarrea o si es muy duro, pues que le va rompiendo más de lo necesario. Generalmente el paciente que tiene una fisura le dice, bueno, fíjense que cuando comienzo a evacuar, bien siento cuando se me va despegando y se me va desprendiendo la herida que tengo ahí, y así es. Entonces el sangrado, pues por supuesto aparece porque la piel se rompe o se va separando de su lugar de origen, es decir, de la línea media. También el paciente, cuando va pasando más tiempo, acusa que tiene reducción en el diámetro de las heces o deformación en la forma de las heces. Generalmente el paciente, como no logra evacuar normalmente, él va apretando el ano inconscientemente y eso viene disminuyendo el calibre. Entonces, el diámetro se le hace más pequeñito. Cada vez que el paciente lo logra ver en el baño, dice que tiene el volumen de las heces más reducido. La deformación de las heces también se debe a que eso, si están a las 12 o a las 6, eso le crea una deformación como en hoja, en cerradura. ¿Se acuerdan de las cerraduras antiguas, que era bien grande, como de los grandes portones de iglesia? Pues eso más o menos se deforma el ano como que fuera en ojos de cerradura. Se hace o amplio arriba y delgadito abajo, o al revés, amplio abajo y delgadito arriba. También el temor que hace el paciente no evacuar, esto le crea a él lo que le llamamos un círculo vicioso. El paciente no come para no evacuar, pero al no evacuar se le endurecen más las heces, entonces viene él y vuelve a no comer para que no le duela, y eso entonces se vuelve que cuando vienen a defecar realmente es una materia fecal dura y voluminosa que le rompe lo poco que pudieron haber cicatrizado. El diagnóstico es sencillo, pues, como te acuerdan, en las primeras clases hay que ponernos de lado con los 2 guantes, hay que separar con la mano derecha hacia abajo y con la mano izquierda hacia arriba, teniendo cuidado de no hacer mucha tracción, porque el paciente que tiene una fisura aguda, con solo la tracción le duele y le sangra. Entonces, aquí dice que con solo separar no podemos visualizar el margen anal y ahí poder ver la fisura. En este caso que estoy mostrando, se vería en este caso de aquí arriba a las 12 o a las 6 aquí abajo. Y en el varón dijimos que la línea media posterior, y en la mujer también, y en el segundo lugar la localización es anterior, acá. En las fisuras laterales, pues múltiples, hay que sospechar otras patologías, aparecen aquí o aparecen acá. El tacto rectal, eso es importante, no siempre es posible realizarlo por el dolor. Si el paciente si con solo separa los glúteos, el paciente le dice que tiene dolor, no le vayan a hacer tacto rectal, porque ya hemos tenido sorpresa que los pacientes se desmayan del dolor. Es increíble, la fisura anal es sumamente dolorosa.
Así que si el paciente en la inspección, que ustedes se paran los glúteos y le dicen, ay, me duele, no le hagan tacto. Con solo ver es suficiente. Y pues la colonoscopia se ha dejado por último. Aquí se las pongo solo porque generalmente es un método diagnóstico, pero la fisura anal es ahí nomasito en los primeros 2 centímetros. No la necesitamos, pero si sospechamos que se debe a otra causa la fisura, pues la hacemos. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo vamos a ver nosotros una fisura? Pues la forma clásica que tenemos aquí, fisura anal crónica, está constituida por una tríada que se le llama tríada de Brody, que es colgajo cutáneo, que es esto que está afuera, ¿no? Es como un hemorroide, otros le llaman hemorroide centinela, pero no es hemorroide, es un tejido que está alrededor del ano inflamado, pero es por edema linfático que se inflama. No es sangre como en la trombosis hemorroidaria. Es dura también y molesta para el paciente, pero es una parte de piel que está inflamada. Segundo, otra presentación es la úlcera, que por lo regular deja al descubierto las fibras del esfínter anal interno. Ahí pueden ver ustedes las fibras circulares. Aquí que van atravesadas, son fibras circulares. Aquí la podemos ver también la fibra en esta foto. Y por último está lo que se llama la papila anal hipertrófica, que es arriba, que en la anatomía, si ustedes se acuerdan, estas son las papilas. En la línea rectal, cada punta de la línea rectal es una papila. Pues aquí se agrandan y se le llama papila anal hipertrófica. Entonces la teoría de Brody nos confirma. Generalmente nosotros al tacto rectal podemos, o a la visión podemos identificar estas dos. La papila ocasionalmente, excepto que esté muy grande, la podemos tocar. Pero sí está como parte del diagnóstico. La siguiente la podemos ver que aquí está lo que les mencionaba, que la parte posterior son las típicas o anterior y las atípicas son las que están a los lados. Ahí están las enfermedades que los pueden producir. Vean este caso también, aquí está la fisura y aquí está el colgajo cutáneo o hemorroide centinela. No es hemorroide, es colgajo cutáneo inflamado. Vemos aquí otro colgajo inflamado, la fisura hecha y ahí al final se alcanza a ver la papila hipertrófica. En este caso, veamos, esta es una fisura aguda, no tiene nada a su alrededor la fisura, pero vean, está todo inflamado, este es el colgajo cutáneo inflamado, grueso, grande, y en este caso, vean los bordes blanquecinos, esta es una fisura tremendamente crónica. Difícilmente esto va a curar con pomadas o con medidas dietéticas. El esfínter se ha esclerosado, miren lo blanco allá adentro, y al final se alcanza a ver la papila hipertrófica. No está tan grande como en los otros casos que hemos visto, pero sí, ahí está pequeñito. ¿Sí? Entonces, dijimos que de las cosas más importantes del examen físico es la inspección y el tacto rectal lo vamos a reservar solo para los casos en que no podamos, perdón, que el paciente permite el examen. Si no, no se hace. Ve, aquí tenemos un dedo y otro, y aquí está una fisura. Con solo separarla con los dedos, vemos la fisura, ahí está. Igual, mire este caso, fisuras múltiples, mira todas las que tiene. Hay que investigar en este paciente trauma, VIH, violación sexual, etc. Vean cuántas fisuras tiene. Siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la fisura anal? Bueno, la enfermedad de Crohn. Estos casos que les voy a mencionar son los casos que no son el área de ubicación típica, sino que es la atípica. La enfermedad de Crohn, ya dijimos, la colitis ulcerativa, la enfermedad de transmisión sexual, el chancro sifilítico, el VIH, la leucemia, la tuberculosis y el cáncer anal. Siguiente. Bien, ¿cuál es el tratamiento médico? Aquí quizás lo más importante para ustedes, si hacen un buen diagnóstico, es bien sencillo, la fisura la ven y ya tienen que ofrecer el diagnóstico. No necesitan más exámenes de laboratorio ni de rayos X para iniciar el tratamiento en el paciente. Fíjense que aquí le he puesto el tratamiento básico, con que ustedes, lo menos que pueden tener ahí en su lugar de trabajo, es una pomada de hidrocortisona. Esa es suficiente. Hidrocortisona al 1% se la aplica al paciente 2 veces al día
o no sé si algunos tienen, pero aquí nosotros tenemos una que se llama esteroide con anestésico local, que es betametasona más silocaína, pero es igual, la aplicación son 2 veces al día. Aquí les he puesto esta foto de que están poniéndose una persona una loción de hidrocortisona, y esa no es buena la loción porque se absorbe inmediatamente. Entonces, ¿cómo se la va a aplicar? Ahí por eso le he puesto el dedo. Mire, en la fisura anal no necesitamos tener aplicador para meterse toda la cánula hasta adentro, porque la fisura está en los primeros 12 centímetros del ano. Entonces, basta con que el paciente se la ponga en el pulpejo y así suavecito se apriete. No es de meterse el dedo como hacerse un tacto rectal, no, que solo meter el pulpejo y el resto se lo aplica afuera, sin andarse tocando mucho porque duele. Además de eso, pues tenemos que ayudarnos con ablandadores de las heces como el metamucil, dijimos, o fruta, verdura y agua. Y los baños de agua de asiento con agua tibia. Esto tiene que hacerse uno en la mañana y uno en la noche. ¿Cuánto va a durar el baño de agua tibia? 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, y después se aplica la pomada. Hay que dar un analgésico en la fase aguda, pues el paciente está pues incómodo. Lo que ustedes quieran, acetaminofén, desquetoprofeno, lo que ustedes tengan, ibuprofeno, y estos 2 medicamentos de uso tópico. Muy bien. Vean que aquí les he puesto el básico. El siguiente, ahora si queremos aplicarle algo, un tratamiento más específico, pues aquí tenemos, ¿verdad? La nitroglicerina. El que usamos nosotros aquí en el país más frecuente es el de Fito, ¿verdad? Tiene los problemas, tiene el inconveniente que puede producir cefalea, como todos los sindicatos, ¿verdad? Puede dar hipotensión, o algunos pacientes, sí, muchos pacientes dicen que da picazón en el área anal. También el paciente les va a decir que siente bien el helado fresco cuando pone la pomada. Igual, el problema del isosorbide es que hay que ponerlo de 3 a 5 veces al día. Se le dice al paciente que ande con el tubito en la bolsa, así que no trabaja muy intenso para que lo vaya para aplastar, sí, para que se lo ande poniendo cada vez que él va al baño. Si no está en su casa, o ya hizo en su casa, pero va al baño a media mañana, se lo tiene que aplicar. Va en la tarde, se lo tiene que volver a aplicar. La pomada tiene que andar ahí. Más o menos los pacientes en 2 semanas. Si se aplican la pomada y es una fisura aguda, en 2 semanas están ya libres de síntomas. Si no están libres de síntomas, hay que sospechar otra cosa o enviarlo al especialista. De esto no tenemos aquí nosotros la nifedipina con lidocaína, no la tenemos. Tampoco tenemos el betamecol, ¿verdad? Que en otros países se llama urecolina y miocolina. Si alguno tiene algún familiar en Estados Unidos, puede mandar a traer esta pomada y son válidas. Sí, tenemos aquí la toxina botulínica, el Botox, el mismo que se pone en los labios y en la cara las señoras, o algunos señores también. Entonces le ponen 25 unidades inyectadas en el espacio interesfintérico, en 3 sitios, fíjense. Duele un poco la inyección, duele porque la inyección es algo dolorosa, y por los primeros 2-3 semanas le va a presentar al paciente incontinencia a los gases, ¿verdad? O va a tener incontinencia temporal a las heces. Pero hay que explicarle al paciente cuando uno se lo va a aplicar. Pero esto es más complicado, pero nosotros sí podemos tener acceso al nitrato isosorbide si ustedes quisieran poner algo más específico, además después de la hidrocortisona. Con la hidrocortisona, la dieta y el esfinto es suficiente para que manejen perfectamente a un paciente. ¿Sí? ¿Cuándo es que vamos a operar a un paciente? Bueno, cuando la fisura no cede después del tiempo estipulado que yo les decía, ya le dieron los manejos de la dieta a base de fibra, ya le dieron los baños de tiento, está tomando su analgésico, le han puesto la pomada, ya pasaron por la hidrocortisona y ya están con el esfinto. Entonces lo que le toca al paciente es un tratamiento quirúrgico. Hay 3 alternativas, aquí se las pongo. Generalmente las hacemos en sala de operaciones, no hay nada ambulatorio. Bueno, sí es ambulatoria, pero no se puede hacer en el consultorio, ¿verdad? Porque excepto una, que es esta, se realiza bajo anestesia local y puede realizarse en el consultorio. Ya se la voy a mostrar.
no es tan fácil para ubicar bien el esfínter, porque un problema de la esfínterotomía es que si usted corta un par de milímetros más el esfínter, el paciente queda incontinente de por vida y hay que volverlo a operar si usted le quiere recuperar la continencia. Está la otra, que es la más frecuente, que le hacemos esfínterotomía lateral interna, que esa es izquierda o derecha, no importa, a cualquier lado sea, pero es el estándar de oro para la fisura anal. Con esto el paciente, si ha tenido problemas para evacuar, lo característico es que el siguiente día que él va a evacuar, después de operado, le dice, ah, qué galán, ya pude evacuar y no tengo dolor, excepto el dolor del momento de la evacuación por la herida quirúrgica. Pero el dolor que le quedaba todo el día le desaparece inmediatamente. ¿Siguiente? Aquí está. Entonces, vean ustedes, la esfinterotomía lateral, aquí les pongo la anatomía que ya habíamos visto. La esfinterotomía se hace de esta ranura interefintérica hacia la línea no rectal. Entonces, aquí les pongo, mire, A, la letra A, tercio inferior del esfínter interno. Eso es lo que se corta. Aquí estamos viendo el esfínter interno, pero nosotros solo lo cortamos de aquí para abajo, nada más. Todo lo demás queda intacto. Porque si lo cortamos un poquito para arriba, entonces el paciente queda incontinente. La B, la letra B, es la línea interefintérica que les había dicho. La flecha indica de dónde a dónde es la herida y la C, el esfínter externo subcutáneo. Ese no lo tocamos, porque si ustedes lo cortan de una vez y hacen la esfinterotomía desde la orilla hasta arriba, el paciente queda incontinente en los gases. Aquí tenemos lo mismo, el tercio inferior del esfínter interno, que es el que vamos a cortar, B, la línea interefintérica y C, el esfínter externo. Vean, aquí estamos haciendo la incisión, que es solo del esfínter interno, desde la línea interefintérica hacia la línea no rectal, nada más. ¿Siguen? Y en esta solo es para explicarles la técnica subcutánea. Vea que aquí se le pone un poquito de anestésico en un lado al paciente, ¿verdad? Y se introduce el bisturí subcutáneamente, sin ver, hasta donde usted calcula que llega a la línea no rectal por dentro, y ahí corta hacia la línea media el esfínter. Y aquí está, mire, aquí lo introdujo, y aquí está ya cortando el esfínter en la línea media. Ventaja y desventaja. Ventaja que el paciente pues llega al consultorio y le hace una heridita de medio centímetro de longitud y se introduce la hoja, bisturí número 11 y con eso corta. El problema es que a veces quedan con incontinencia anal o hacen abscesos en la heridita que le hemos hecho aquí en la orilla de la margen anal. En lo particular no me gusta usarlo, prefiero la otra abierta, donde uno tiene más control del esfínter y de todo lo que va a cortar. Aquí se vuelve un poco más difícil. Además, en esta otra, la anterior, en esta otra, ustedes ven que aquí tenemos un aparato que nos permite tensar el esfínter, es decir, que lo traccionamos y sentimos perfectamente cómo está eso de tensado abajo, como que usted ponga un lápiz debajo de una manga como de una camisa, usted se siente el lápiz por donde va, mientras que en la otra siguiente. En esta no se introduce ningún aparato y realmente el conducto anal no está tan rígido y entonces uno puede lesionar más o menos del esfínter. Siguiente. Aquí vemos cómo podemos comprobar nosotros que hemos hecho una buena esfinterotomía. Aquí ustedes pueden ver que una ultrasonografía, aquí está el aparato esfinteriano, blanco, digamos, o gris, ¿verdad? Esto negro es la interfaz entre los músculos, entre los esfínteres, pero ahí está. Entonces, cuando queremos tomar una ultrasonografía, lo que vamos a ver es esto. Ahí pueden ver que hay un espacio, ¿ven? Ahí pueden ver ustedes que viene una línea, aquí le estoy dibujando la línea, miren. De aquí a acá no hay esfínter, porque así queda un triángulo más o menos, que es donde le hemos cortado el esfínter. Ahí está una esfinterotomía lateral, porque aquí está a un lado, miren, ¿verdad? Nunca se hacen las esfinterotomías a las 6 y a las 12, porque el esfínter ahí estábamos mencionando que son las partes más débiles y por eso es que ahí se hacen las fisuras. Entonces, si nosotros cortamos ahí, se le deforma todo el ano
en ojos de cerradura que les había mencionado aquí. Se les hace un gran hueco y el paciente comienza a sentir molestia y escurrimiento permanente. Así que esto es una manera de comprobar que hemos hecho una buena esfinterotomía. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la esfinterotomía lateral? Pues quizás es lo más importante, la incontinencia fecal, que es lo más importante, pero la incontinencia puede ser tan baja como del 2% o tan alto como el 15%. Por eso nosotros tenemos que explicarle bien al paciente. Generalmente cuando el paciente llega a cirugía es porque ya no aguanta, porque ya tiene mucho tiempo de andar así. Y generalmente uno le dice, mire, al inicio puede que quede con incontinencia de los gases. Es decir, que él no pueda sostener un flato y se sienta que pueda pasar una vergüenza en frente de varias personas. Pero se le explica al paciente de eso. Y también se le explica que la incontinencia al inicio va a tener incontinencia a los líquidos, va a tener urgencia para defecar. Es decir, en condiciones normales, cuando uno tiene diarrea, pues uno dice, bueno, no alcanzo a llegar a mi casa, o etcétera. En este caso, el paciente no puede llegar hasta su casa. El paciente tiene que hacer en el momento porque no logra apretar muy bien el esfínter. Con el tiempo, el paciente recupera toda su función, pero al inicio hay que decirle eso. Y es un tiempo variable. Pacientes que no sienten nada y otros que le dicen, oh, ya tengo 6 meses y apenas voy mejorando. Entonces les damos ejercicios de contracción y otras cositas para que el paciente mejore. La mayoría, quizás un 90 o más por ciento mejoran con ejercicio. Entonces, ¿cuál es el otro cuidado? En pacientes ancianos, un paciente ya tiene más de 75 años, hay que tener cuidado de hacer una esfinterotomía, porque ya de hecho los esfínteres están débiles. Y si le cortamos el esfínter, lo vamos a meter en un gran problema. También en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea, porque si mientras él no se controla la diarrea, siempre le va a volver a complicar la cirugía. Pues le puede aparecer otra fisura por otro lado. Y en los pacientes con diabetes, pues porque ya sabemos que se pueden infectar, ¿verdad? También hay que tener cuidado con los pacientes con trauma obstétrico. Esto es interesante porque las mujeres durante el parto vía vaginal pues les estira el esfínter anal y algunas ya tienen debilidad del músculo. Por eso hay que tener un gran cuidado en la mujer porque pueden llegar hasta tener incontinencia, porque ya tenían el trauma que las tenía un poco compensadas, pero la cirugía la puede descompensar y entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? También hay que tener cuidado si el paciente tiene fisuras a cada momento. Hay que investigar primero qué está pasando, si no hay violencia, si no hay otro tipo de práctica sexual anormal, para que podamos hablar con el paciente y no estarlo operando a cada rato, porque va a haber un momento en que va a quedar incontinente de tanta cirugía. Igual que cuando el paciente tiene cirugías previas. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una cirugía de una fístula anal, pues ya el esfínter ya le queda un poco débil. Si nosotros le metemos otra esfinterotomía, va a quedar complicado el paciente. Así que en estos casos, pues en los ancianos, en los pacientes con diarrea crónica, cuando hay un trauma obstétrico previo, cuando las cirugías anorrectales ya en estado previas a las que debemos hacer, hay que tener un gran cuidado porque el paciente nos puede quedar incontinente. ¿Sí? ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Pues cuando de ahí estos son, pues les pueden llegar a la unidad de salud, al hospital. Bueno, hay que hacerse baños de asiento, ¿verdad? Generalmente se les dejan 2 o 3 baños de asiento y se les recomienda igual 15 minutos y no ponerle nada al agua, solo es agua tibia, sin sal, sin permanganato, sin nada, sin sábila. Y tienen que estar 15 minutos sentados. Y a efectuarse un baño extra si evacúa entre medio de estos periodos. Seguir una dieta rica en fibra, ¿verdad? No se debe permanecer mucho tiempo sentado, ya que al estar sentado, prueben ustedes y al sentarse uno, ahorita no se siente porque no tiene nada. Pero si ustedes le ponen cuidado, cuando uno se sienta en el inodoro, los glúteos se estiran hacia arriba y el ano se estira. Entonces, si el paciente pasa demasiado tiempo sentado, pues la herida se le puede abrir o le va a sangrar. También no utilizar ningún tipo de pomada cicatrizante. La gente tiene la costumbre de que se echan cualquier cosa para cicatrizar. La mamá les dice que se ponga aquí, que se ponga allá. Las heridas cicatrizan normalmente. Eviten el marihuanol ahí, ¿verdad? Es la nueva pomada que anda de moda por ahí, ya, para que no se la vayan a complicar al paciente con infección. También se les pide que no levanten objetos pesados para no hacer una gran presión ahí que pueda desgarrar la herida operatoria.
Y fíjese, esto opcionalmente, estamos diciendo que pueden usar cojines, pero no de esas donas que andan ahí. Las donas hacen el mismo efecto de la taza del inodoro. Estiran la piel del ano y puede romper de nuevo. Si usted quiere, le puede poner un cojincito suave hecho de dulopillo, le llaman a eso, ¿verdad? O le hace usted de tela, de pedacitos de tela. Eso es más suave que usar esas famosas donas que andan. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a referir a un paciente a la consulta externa? Ningún paciente de fisura aguda es de tratamiento en la emergencia. Ninguno. Van a enviar solo las crónicas, las que tengan más de 6 semanas, como dijimos, más de 2 meses. Ninguna aguda, por mucho que esté sangrando, ustedes le pueden poner, este es otro detalle que les iba a decir, si les lleva una fisura aguda, pueden tomar un hisopo con agua oxigenada y se lo ponen ahí 1 minuto, haciéndole presión a ustedes, y con eso les va a parar el sangrado, porque son microvasos los que están sangrando. Así que el agua oxigenada les puede ayudar ahí. Entonces, dijimos aquí que toda fisura que no sale 4 semanas, yo les estaba diciendo de 6 a 8 semanas para ser un poco más tolerante con el tratamiento médico. Toda fisura que se acompañe de secreción purulenta. Eso es bien interesante porque ustedes bien saben cómo es el color de la pus. El paciente cuando llega a consultar, le digo, póngase un trapito ahí, póngase una gasita, y lo que se sale ahí es amarillo, que no es materia fecal, porque la materia fecal es café, lo de la pus es amarilla. Entonces sí, y ustedes cuando la separan pueden ver que está pus ahí, entonces la mandan porque son una fisura abscedada que hay que operar. Cuando el dolor de la fisura cuando dure más de 4 horas después de pecar, generalmente hay pacientes que pasan todo el día y le dicen a uno, me acuesto y todavía me levanto con el dolor. Así que el término de las 4 horas es un poco muy estricto, pero el paciente que ya no tolere, el paciente que con 1 hora dice, ya no aguanta, hay que operarlo. Entonces, a veces es la intensidad del dolor y no tanto la duración, ¿verdad? Toda fisura que no se localice en el sector de las 12 a las 6, la van a mandar, porque tenemos que investigar, que ya dijimos que puede ser enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, puede ser HIV, puede ser sífilis, etc. Y toda fisura que después de una hemorroidectomía que se forme, eso se le llama fisura postquirúrgica. Esto se debe a que cuando estamos operando, a veces el paciente en el postoperatorio de una hemorroidectomía, pues no comen para no evacuar, para no tener dolor, y entonces cuando vienen a evacuar sobre la herida donde estuvo el hemorroide se rompe la piel y ahí queda una fisura que se le llama fisura postquirúrgica. Generalmente se ven con el tratamiento médico, pero es incómodo para el paciente porque además de la herida que te anda del hemorroide, anda la fisura ahí en el conducto anal. Así que esa hay que mandarla cuando ustedes la detecten. ¿Siguiente? Bien, esto es un esbozo de la fisura anal, pero que les muestra la facilidad con que ustedes pueden tratar a estos pacientes en su práctica privada o en su práctica hospitalaria o en su práctica en la unidad de salud sin mayores complicaciones. Entonces, si tienen preguntas. Si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema entonces. Y es el absceso y la fístula anal. Bien, siguiente. Aquí está alguna de la bibliografía que ustedes puedan consultar. Siguiente. Bien, vamos a volver a hablar de la anatomía porque aquí sí es necesario volver a retomar eso por las complicaciones que puede tener quirúrgicamente una de estas patologías. Bien. Nos recordamos, ¿verdad? Aquí está el esfínter externo, que tiene 3 partes. La porción subcutánea, que es esta de aquí, la porción superficial, que es esta de aquí, y la porción profunda, que llega hasta aquí, el músculo puborectal, el esfínter interno, que nace de aquí, y esta es la glándula intramuscular. Estas son las glándulas que nos crean este problema. Son las glándulas, porque nacen en la cripta anal y
se extienden, ellas generalmente son intermusculares, llegan hasta la unidad hasta la unión del músculo, el esfínter interno y el esfínter externo. Pero muchas de ellas pueden ser largas, o pueden ser más cortas, o pueden ser hacia arriba, o pueden ser hacia abajo. Entonces eso es lo que nos complica realmente. Lo siguiente. También otra de las cosas que tenemos en la anatomía es que estas puedan tener comunicación, la del lado derecho con la del lado izquierdo. Siguiente. Ahí pueden ver ustedes que la del espacio supraelevador se puede comunicar por atrás y entonces nos hace una fístula de un lado hacia otro. Un absceso se puede comunicar de un lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Siguiente? Un absceso también del espacio, ¿siguiente?, del espacio isquiorrectal también se puede comunicar por atrás y nos da un absceso en herradura. La siguiente. Y aquí pueden ver ustedes, ese es un espacio subcutáneo, donde ven, o interefintérico, el interefintérico, y puede tener otra comunicación y dar otro absceso en espejo. Siguiente. Y la del espacio perianal, que también nos puede dar eso. Ya les voy a mostrar ejemplos. Entonces, además de la anatomía, tenemos que se pueden comunicar los espacios entre sí y además tenemos estos otros espacios que son por donde pasan estas fístulas en herradura. Estas comunicaciones pasan por estos espacios. El espacio retrorectal, el espacio supraelevador, el espacio posanal profundo y el espacio posanal superficial. Los más frecuentes donde pasan estos abscesos a través de ellos es al espacio posanal profundo y al espacio posanal superficial. Siguiente. Esto es que les solo para mostrarles que un absceso, mire cómo se puede venir, y por eso se hacen los Fournier. Aquí están los testículos, y entonces a través de esa fascia se pueden comunicar y llevar de un lado hacia otro. Mire, por el espacio perianal. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar del absceso anal. Siguiente. Entonces, la definición de los abscesos, pues es que los abscesos anorrectales se definen como la presencia de un proceso supurativo localizado en la región anorrectal, cuyo origen en el 90% de los casos es consecuencia de la obstrucción inespecífica de la cripta. Este orificio de aquí, normalmente la cripta produce moco y el moco viene y sale hacia afuera, que es parte de lo que nos lubrica el conducto anal. Pueden ser entre 6 y 12 glándulas. Por eso el hecho de que un paciente haga un absceso no quiere decir que no va a volver a desarrollar otro absceso. Estamos comentando que son de 6 a 12. Entonces, generalmente solo es una. Pero entonces aquí está el problema, aquí está la obstrucción. Entonces ya todo el moco que sale para acá ya no drena, sino que comienza a inflarse y se va distendiendo la glándula. Y dice aquí, miren, la inflamación de la cripta anal es el foco primario y el absceso es la diseminación de la inflamación en las estructuras adyacentes. Es decir, aquí comienza, ¿verdad? Y luego se viene o hacia arriba o hasta abajo. Ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Miren la epidemiología. Dice que la incidencia anual se estima entre 20 por 100.000 habitantes. Nosotros no tenemos ninguno de estos datos, por eso los tomamos de literatura externa. ¿Verdad? Son más frecuentes en los hombres, desde 2.4 a 1 mujer, con una media de presentación a los 42 años, pero pueden aparecer desde los 18 años para ambos sexos. Y respecto a las fístulas anales, porque el absceso es la fase aguda y la fístula es la fase crónica, por eso la estamos viendo. Las fisuras eran agudas y crónicas, y se llama lo mismo. Aquí el absceso general es el agudo y la crónica se llama fístula. La incidencia, pues, de 1.7 de 1000 a 10.000 pacientes, y vean, a veces sin comorbilidades, ¿verdad? Y pacientes con comorbilidades, pues, la incidencia aumenta. ¿Cuáles son las comorbilidades? Tener diabetes, estar tomando inmunosupresores, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Verdad? Aquí dijimos, mira, hasta el 90 son idiopáticos. Sin embargo, sabemos que los abscesos son más frecuentes en pacientes que comparten hábitos como el tabaquismo. Cuidado con fumar mucho. Pacientes con evacuaciones líquidas, es decir, pacientes con diarrea crónica, pacientes con colitis nerviosa o colitis
espástica que su manifestación más frecuente sea la diarrea, causas traumáticas, ¿verdad? El coito anal, ¿verdad? La obesidad, la diabetes. Vea que la diabetes es quizás de la que más influencia tiene el 6%, ¿sí? La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria, y el VIH muy poco. Pero vea la que mayor porcentaje tiene es la diabetes. Y los traumas en siguiente lugar. Siguiente. En la etiología, pues ya lo habíamos dicho, pues se obstruye el drenaje de la glándula, y entonces, ¿qué pasa? Las bacterias que hay ahí generalmente son Bacteroides fragilis, Streptococcus, Prevotella, Fusobacterium, Clostridium, estos que son altamente patógenos, entonces comienzan a multiplicarse y a crearnos el problema del absceso anal, que es bastante grave su manifestación. Entonces, fíjense como dice aquí, que dependiendo de la extensión de la glándula obstruida, así será la distribución anatómica. Si es una glándula pequeña, pues el abscesito será pequeño. Pero si es una glándula larga con un montón de ramificaciones, pues el paciente va a tener una manifestación bastante comprometida de la margen anal. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras enfermedades dijimos? El 90% era de lo que habíamos dicho y el 10% son en esta enfermedad. Aún está la neoplasia, quizás vamos a detener aquí, porque ahorita que estamos viendo bastantes pacientes con cáncer de recto, entonces una de las manifestaciones de ella a veces es un absceso anal, ¿verdad? Por la necrosis que produce el tumor. Y en las mujeres estamos viendo bastantes pacientes que son los abscesos secundarios a la radioterapia. O sea, radioterapia por el CA de cervix, que está bastante en la segunda causa de cáncer en la mujer. Primero mama, segundo cáncer de cervix. Y en el hombre con la radioterapia por cáncer de próstata. Así que ahorita andamos bastante con mucho cuidado con estos pacientes cuando tienen antecedentes de neoplasia que han sido radiados. ¿Siguiente? También, ¿cómo se clasifican? Siempre son cuestiones teóricas, ¿verdad? Porque un paciente puede tener varios compartimientos comprometidos, pero en teoría se localizan según dónde está el lugar anatómico donde aparecen. El más frecuente es el subcutáneo o perianal, que es la letra A. Ya lo vamos a ver. Los isquios rectales, 22%. Miren, la letra B aparecen en todo este espacio isquiorrectal, que ya lo estábamos viendo en la primera diapositiva. Los interefintéricos, 7, que es la letra C, que es entre el esfínter interno y el esfínter externo. Aquí está el C, que es generalmente donde termina la glándula anal. Aquí se la he después, la cripta y la glándula, y termina ella en el espacio interefintérico. En el espacio supraelevador, en la letra D, generalmente estas son ya las enfermedades como la enfermedad de Crohn, que produce perforaciones en el intestino, y entonces hacen un proceso séptico, y entonces eso a través de todos estos planos faciales vienen y rompen hasta afuera. El submucoso, que es la letra E, este es el más sencillo de tratar, pues ahí está fácil, el acceso es fácil. Y los posanales que no están aquí, que son los que habíamos visto que estaban en color azul en una diapositiva, hace como 2 diapositivas que les mostré. Mire si puede regresar a la siguiente, siguiente. Estos son menos del 1%, son los menos frecuentes. Pues vamos. Entonces, siguiendo, también aquí están, se los he vuelto a traer aquí para que usted los vea. Entonces, estos son los posanales. Son 4, pero nosotros generalmente tomamos el posanal profundo y el posanal superficial. Aquí es donde se depositan la mayoría, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, siguiente, aquí vamos a ver, mire, aquí les he hecho una animación que viene y el acceso interefintérico se puede ir para arriba, la pus, se puede venir para abajo, se puede ir hacia la fosa o se puede ir hacia el espacio submucoso.
Así es como se distribuye. Siguiente. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de ellos y al final les voy a volver a presentar ese diapositivo para que nos recordamos. Porque esta es la teoría. Los subcutáneos son los accesos rectales más frecuentes, localizados en el tejido graso subcutáneo del espacio interefintérico. Ahí los van a ver, son los más pequeñitos. Ya les voy a mostrar las fotos, ¿verdad? Fluctúan, el paciente siente malestar ahí, no siente mayor cosa porque son bastante superficiales. Los isquios rectales son abscesos localizados en el espacio isquiorrectal, como dijimos, ¿verdad? Y sí, son bastante ya voluminosos. El paciente se queja ya de mayor sintomatología, ya hay fiebre, escalofrío, dolor. Tal vez el dolor no es agudo, sino que es un dolor sordo que lo molesta a la hora de evacuar. Y vea lo que estábamos diciendo, se van a hacer los espacios posanales a los que habíamos visto, que son de color azul. Se van hacia atrás porque pueden hacer esa comunicación en herradura. Entonces, mire, los abscesos que alcanzan el espacio posanal profundo pueden extenderse en forma lateral, formando los que conocemos como abscesos en herradura, los que habíamos mencionado ahí, pero están los otros espacios también que pueden formar eso. Le llamamos herradura por la forma. Siguiente. Aquí están los interefintéricos, ¿verdad? Habíamos dicho que la cripta se extiende, llega hasta el espacio interefintérico, pero si la infección pues se propaga hacia la margen anal, se conocen como bajos, y en este caso se pueden extender hacia arriba, como dijimos antes. Se cuelgan la primera flecha, le hicimos para arriba, y la siguiente para abajo. Los supraelevadores ya dijimos que están más que todo arriba, ya están en el abdomen. Siguiente. Los submucosos, esto generalmente el paciente solamente siente el malestar y la fiebre, y al tacto rectal es donde el paciente siente el dolor, y uno siente bastante cuando hace la endoscopía, ahí toda esa zona está hiperémica, y el país se siente una fluctuación, está levantada la mucosa ahí. Generalmente se drenan fácilmente con una aguja, no necesitan ni pasar a sala de operación. Y el posanal profundo, pues, que se deben una cripta del espacio interefintérico inflamada y que se va hacia la parte superior buscando ese espacio. Entonces, ¿qué siente el paciente con el espacio posanal? Tiene proctalgia, dolor en el recto, y no sabe cómo es, un dolor que no se puede identificar, no es un dolor agudo, es una cosa como el paciente siente algo como pesadez adentro. Hay pus porque está saliendo por la cripta, hay fiebre también. Y por eso estos accesos del espacio posanal son bastante complicados de hacer diagnóstico. ¿Siguiente? Aquí les vuelvo a mostrar los espacios posanales, estos abscesos, porque usted mete el dedo por acá y tiene que hacer presión hacia el sacro y el coxis para poder identificar si hay alguna fluctuación, para identificar los espacios posanales. Pero de nuevo, la cripta, el espacio interefintérico, que aquí es donde la mayoría de criptas de glándulas terminan. Siguiente, y ahí van a ver de nuevo la animación, ¿verdad? El proceso infeccioso que sube hacia el submucoso, hacia el interefintérico, hacia el isquio rectal o hacia el perianal. La siguiente. La siguiente. Esta, de nuevo, los espacios en herradura, ya los vimos, pero se los estoy mostrando. O aquí es donde está el supraelevador. Estos son los que pueden contaminar el espacio posanal. Siguiente, el isquio rectal. Ahí está. Otra vez. Pueden comunicarse. Y el subcutáneo. El interefintérico. Y los del perianal y los subcutáneos. Ahí está todo. Entonces, perdón, siguiente. Ahora vamos a ver a comenzar a ver los espacios clínicos, los casos clínicos. Aquí les mostraba algunos de estos espacios en herradura. A ver la foto de esa pus verde. Aquí lo tenemos en este caso. Miren, el paciente nada más que aquí está al revés, el paciente está, aquí está el pene, ¿verdad? Y aquí está hacia abajo, ¿verdad? Pero es el mismo. Y vea, cuando lo drenamos a un lado y al otro. Mire, igual que aquí, como aquí que hubiéramos drenado aquí,
y aquí para drenar toda esa pus que está saliendo. Entonces, por eso son bien complicados, porque hay que hacer 2 incisiones y de aquí por atrás metemos unas gasas y aspiramos y lavamos con agua oxigenada para no hacer la incisión, porque si no, la incisión nos tocaría hacer todo esto y entonces nos quedaría una herradura espantosa ahí para la cicatrización. Siguiente. El diagnóstico pues se hace haciendo un buen interrogatorio. Quizás no necesitamos ningún examen de gabinete para poder hacer el diagnóstico de un absceso anal, excepto que cuando mire se observan fístulas o abscesos anorrectales complejos o altos, esos que se van hacia arriba, a ver hasta dónde llegan. El siguiente. Pues la forma de presentarse más común es la forma del dolor anal, que les digo que es sordo, ¿verdad? Que al inicio molesta al paciente y es que lo siente como rosadura, dice aquí, ¿verdad? Como ardorcito, y que se acompaña de aumento del volumen perianal. Dice el paciente, voy sintiendo que hace como 5 días me comenzó el malestar y hace 2 días ya sentí escalofríos y ya me siento algo ahí apretadito, ¿verdad? La siguiente. En la exploración física, ¿qué es lo que podemos? Pues hallar el tacto rectal, zonas de fluctuación, ¿verdad? Que es lo más frecuente que nosotros podemos observar, aún a simple vista, o lo podemos tocar. La palpación hay que siempre que vayamos a examinar un absceso anal, hay que buscarle la parte más fluctuante, porque en esa parte más fluctuante es donde vamos a hacer la incisión para drenaje. Ya se lo voy a mostrar. Aquí está. Mire, el subcutáneo ahí cerquita está, ¿bien? Y entonces, si nosotros vamos al dibujo original, es esta parte de aquí la que está. Aquí está manifestado, pero él tiene toda esta parte inflamada, ¿verdad? Del esfínter para abajo, de la glándula hacia abajo, aquí está. Y él se manifiesta en la piel aquí, que es esto que estamos viendo. Siguiente. Ve el isquio rectal, ya está, el glúteo se ve rojo, inflamado, y aquí alcanzamos a ver que está drenando pus de la margen anal, ¿verdad? Entonces eso, miren, aquí está la parte que está afectada, el espacio isquio rectal. Aquí tenemos otro más grande, mira hasta dónde llega lo rojo de la inflamación. No es solamente aquí, porque se pudiera confundir con un perianal, pero no ve hasta dónde llega. Entonces son bien complicados. Mire esto desde aquí arriba hasta aquí abajo. La parte más fluctuante de este es aquí donde está esta luz, ahí se nota. La parte más fluctuante de este es esta parte de aquí. Entonces, ahí es donde vamos a drenar. A pesar que se note aquí, no vamos a tocar ahí, sino que es acá. Lo que vamos a hacer en esta parte es introducir nuestro dedo para ver si logramos quitar alguna adherencia o las septas que puedan haber entre esta parte y esta, para que esta pus pueda drenar a través de la misma herida que hemos hecho aquí. No vamos a hacer 2 heridas, una aquí y otra acá, no. Sobre la misma tratamos de trabajar. La siguiente. El diagnóstico diferencial, porque tenemos que hacer es que sea una fisura anal abscedada, que sea una trombosis hemorroidaria, que sea un prolapso hemorroidario, que sea un absceso piloidal, que vamos a ver esto que sí, nos puede confundir, pero la localización es distinta. Un absceso del glúteo, a veces, quizá la mayoría de veces nos mandan abscesos glúteos con diagnósticos de absceso perianal. El glúteo es más arriba, pues, ¿verdad? Esto, la hidradenitis supurativa, sobre todo si el paciente es bien velludo, ¿verdad? Es decir, el surto de los glúteos puede confundirnos y con los abscesos perianales que hay que hacer diagnóstico para ver si estos son superficiales o profundos. ¿Siguiente? El tratamiento médico, como dice aquí, no es ideal para los abscesos ni fístulas anales. No existe tratamiento médico, pero mire, dice que los antibióticos tienen poca o ninguna utilidad si no se efectúa el drenaje quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo más importante? Drenarlo. Y después podemos agregar antibióticos. Aquí tenemos que los pacientes con fiebre, con inmunodepresión o con diabetes o con aquellos con celulitis marcada también deben recibir antibióticos. Fíjense, solo son 4 excepciones. Pero de ahí, el 96% de los pacientes no deben de recibir antibióticos. ¿Qué les podemos dar? Metronidazol endovenoso más, ciprofloxacina endovenoso más metronidazol endovenoso. O
ampicilina surfactán, 1 gramo, si no es grave el caso, ampicilina surfactán, pues 1.5 gramos endovenoso cada 8 horas. ¿Siguiente? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que le vamos a ofrecer a estos pacientes? Siguiente. El absceso agudo, pues mire, el manejo del absceso y el tipo de anestesia dependerá de la localización del absceso. En los pacientes, en los abscesos perianales, la anestesia local en el consultorio es suficiente para el drenaje de los abscesos. Fíjense bien, en los perianales, por eso tiene que hacer el diagnóstico. Si es un surgio rectal, ya no lo pueden hacer porque no lo van a lograr alcanzar hasta ahí. La incisión se hace en forma de cruz y debe realizarse en el sitio más prominente del absceso, que les estaba diciendo. Y ya drenado el absceso, la cavidad debe de irrigarse de forma constante en su casa y en sala de operaciones también, ¿verdad? Pero el paciente se le pide que en su casa, pues con un hisopo, el cuidador le pase un hisopo con mucho cuidado, con agüita tibia y después con agua oxigenada, sin ponerle nada, ni crema, ni sábila, ni nada, solo pura agua fresca, nada más, y después cubrirla con un apósito. Los abscesos, las heridas perianales no se les pone pomada porque todas ellas, la pomada retiene bacterias, bueno, que contenidas en las heces, y al final nos va a agravar un absceso. Y si le hemos drenado de un absceso, le creamos otro absceso. Siguiente. Aquí está la incisión, muy sencilla, miren. Le pone anestésico usted ahí en el absceso y le hace una incisión en cruz. No se vaya a llevar todo el glúteo, pues, ¿verdad? Dijimos que eso es sobre el área más fluctuante del absceso. Y después de que haya hecho las cruz, le van a quedar 4 flaps. 1, 2, 3 y 4. Entonces usted con una tijera procede a retirarlos para que le quede una herida circular. Nunca vaya a drenar un absceso en una forma vertical, o ya sea horizontal o vertical, y así la deje, porque eso se va a cerrar y le va a crear un absceso peor todavía, porque ahí se le va a meter materia fecal. Entonces, se le cortan los 4 flaps, a modo que quede como casi una moneda, ¿verdad? Una cora ahí. Y entonces ahí fácilmente la familia puede curarlo con hisopo, con agua oxigenada o con agua fresca. ¿Sí? Aquí ven ustedes cómo se está drenando el absceso rectal que habíamos visto. Miren, al solo cortar con el bisturí, con el cauterio, mire cómo drena la cantidad de pus. Es un absceso que drenó más de 250 veces. No, eso, quedó así al final. Mira cómo se separan los flaps para poder drenar bien toda la cavidad con agua oxigenada, con agua fresca, a modo que ahí quede. No se dejan drenos tampoco, ¿verdad? Excepto que sea demasiado grande la cavidad, entonces colocamos un drenito lateral, pero casi nunca para no meter más contaminación todavía. Siguiente. Y la misma técnica para drenar el absceso en herradura. La incisión puede ser o transversal o vertical, no importa, ¿verdad? La cosa es que ustedes estén seguros que está fluctuando en las dos áreas. Si solo un área fluctúa, solo una toca, aunque tenga rojo aquí, pero si no está fluctuante, no lo toca. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Verdad? Pues la formación de una fístula, porque el paciente se rompe el solito y crea más problemas. Preferimos nosotros, no la anterior, la otra, esa, no la siguiente, hacia adelante, esa. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues, por tratamiento tardío, debemos de decir al paciente que hay que operarlo en el momento que le hacemos el diagnóstico, porque se le puede formar una fístula y va a ser más complicado, porque la fístula le puede romper por otro lado, mientras que cuando nosotros rompemos, tenemos una fístula más controlada. Entre más cerca de la margen anal hagamos una incisión, más fácil va a ser hacer una cirugía posterior, porque los abscesos solo se hace el drenaje, no se hace la fistulectomía, porque entonces destruimos todo el ano, porque queda todo inflamado el tejido y al cortarlo se puede retraer todo el aparato quinteriano. Entonces, nosotros tratamos de decirle que es mejor que se lo hagamos, ¿verdad? Darle antibióticos no sirve de nada, no les den, porque ustedes lo que van a estar creando es una falsa sensación en el paciente de que se va a curar con el antibiótico.
Pero quizá lo más importante es esto, miren, la fasciitis necrotizante o el síndrome de Fournier que tenemos algunos pacientes, ¿verdad? Entonces, por esa razón no podemos retardar el tratamiento quirúrgico porque el paciente sufre esas dos cosas. O la fasciitis necrotizante, que es peor que el síndrome de Fournier, porque esta avanza más que el síndrome de Fournier. Y ya van ustedes, no es el momento de tratar eso, pero son horribles, pues, que se hay que quitarle hasta la piel de los testículos. El escroto se elimina porque hasta ahí llega la infección por las comunicaciones que tienen toda esa zona. Entonces, prácticamente el absceso no hay que andarlo contemplando, hay que operar en el momento en que hacemos el diagnóstico. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la complicación crónica del absceso, que es la fístula. Siguiente. Bueno, como dijimos, es la forma crónica del absceso, ¿verdad? Aquí, así que los abscesos son la forma aguda y las fístulas son la forma crónica. ¿Siguiente? La clasificación, pues, casi igual. Interefintérica, si pasa en medio de los dos esfínteres. Es la A. Bien, aquí nace, da la vuelta en medio del esfínter interno y este el esfínter externo. Se viene en medio de los dos esfínteres y viene a salir a la piel perianal. Interefintérica. Fístula transefintérica es la más frecuente, ¿verdad? La letra B es esta. Miren, nace aquí y atraviesa el esfínter interno y el esfínter externo. De hecho, cuando ustedes vean un orificio que drena pus, vean si está cerca de la margen anal o está lejano de la margen anal. Si está cerca, es una interefintérica, que es la más sencilla que tratamos de hacer. Por eso les mencionaba que el absceso se debe drenar con una incisión lo más cerca del ano posible, porque son las más sencillas. Pero entre más lejos hacemos la incisión, o si el absceso drena ahí mismo en forma de la fístula, pues la cantidad de tejido que hay que eliminar es mayor. Las extraefintéricas, estas son las poco frecuentes, ¿verdad? Vean cómo hacen el cruce. Bien. Y se llevan todo el esfínter. Aquí el problema de esta fístula, estas son las que necesitan el estudio radiológico, ya sea por ultrasonografía o por resonancia, porque ustedes vean que aquí está cruzando todo el aparato esfinteriano. Y aquí tenemos los músculos puborectales, que si nosotros cortamos los puborectales, el paciente queda incontinente de por vida. Entonces, por eso hay que tenerles más estudios para operarlo. Se operan, sí, pero con otras técnicas, no con la técnica abierta. Y están las supraesfintéricas, que son las que van generalmente a dar desde el recto. A veces son estas ocasionadas por un trauma, pacientes que caen sentados en una varilla, que en su lugar de trabajo, una rama de un árbol donde han caído, pues si están haciendo un cerco, vienen a salir al recto esas lesiones de las varillas o los pedazos de madera, y ahí les queda una fístula supraesfintérica. Igual, se operan, pero con otras técnicas. Siguiente. Siguiente, ya hablamos de ellas ahí. Entonces, el abordaje diagnóstico, pues, de esta fístula, aquí estábamos diciendo, ¿verdad? El ultrasonido con contraste con agua oxigenada se inyecta y el agua oxigenada bien se ve en la ultra cómo va caminando y dónde va a salir, ¿verdad? También podemos usar una tomografía, como les decía, ¿verdad? Y actualmente se está usando la resonancia magnética. Tiene mayor especificidad que el ultrasonido y la tomografía, pero tiene el problema del alto costo, ¿verdad? Que solo se reserva solo para aquellos casos que realmente tenemos duda o tenemos el temor de poder comprometer el aparato esfinteriano complejo como es el tubo rectal. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de la fístula? Pues el tratamiento de la fístula dice que tiene su objetivo es eliminar por completo la sepsis. Fíjense bien la palabra, preservando la continencia anal. Pero como atraviesamos el aparato muscular, aquí es donde está el problema de la fístula. En esta especialidad de la coloproctología, se dice que el prestigio de muchos cirujanos coloproctólogos se pone en duda cuando una fístula deja al paciente incontinente
o si la fístula vuelve a aparecer. No es fácil a veces encontrarles como dónde está el origen, entonces por eso reaparece. Así que antes de operarlo, le explicamos al paciente que tendrá un ligero grado de afección a la continencia anal. Todas las fístulas se le explica al paciente. Como les digo, ellos recuperan esto, pero a veces se quedan con la incontinencia fina que no la logran superar, que es la incontinencia local. Siguiente. Aquí repiten los abscesos, sí, aquí como dice la recurrencia es variable y se dan realmente cuando no los drenamos completamente, las extensiones que tiene, o cuando tiene un fondo de saco ciego, que no lo limpiamos adecuadamente, ¿verdad? Así que también si tienen otro absceso concomitante y no lo logramos identificar y ahí queda. La fístula. ¿Por qué recurren? No, cuando no podemos identificar de forma adecuada el orificio primario, es decir, el que está arriba, el que está adentro del recto, o tiene la presencia de trayecto secundario. Y esto sí es lo más complicado, porque a veces estamos operando un paciente y creemos que solo tiene un orificio, perdón, un trayecto, y a veces tienen más trayectos. Yo recuerdo hace como 3 años, operé a un joven como de 16 años, que tenía una fístula anal, para que ustedes vean hasta dónde es esto. Le hice traté de hacerle una fistulectomía, pero como sentí de que iba muy profundo y le podía dañar el aparato esfinteriano, suspendí la cirugía y solo le saqué un trayecto pequeño y le expliqué a la mamá, mire, no lo pude operar porque esa fístula está muy profunda. Bueno, como a los 3 meses que ya había cicatrizado, la mamá me insistió en que lo operara. Lo volví a operar y en esa ocasión seguí el trayecto y llegué hasta el pubis. Imagínense, desde la margen anal llegar hasta el pubis. Y yo sentía que eso seguía más para adentro y ahí me detuve para no ocasionar ningún daño. No le hice la fistulectomía, sino que solo fui siguiendo el trayecto hasta donde lo podía llegar. Bueno, en el postoperatorio la señora vino bien enojada conmigo, me dijo que lo había operado gratis, o sea, de hecho lo he operado 2 veces y no hay un montón de cosas que le digo. Pero le dije yo, le voy a mandar a hacer más estudios. ¿Y saben qué? El muchacho tenía una malformación congénita. Tenía 2 uréteres, 2 vejigas, 2 uretras. Entonces ese era un seno que le salía de la vejiga. Se lo envía a un urólogo y ni los urólogos quisieron operarlo, porque es una malformación congénita compleja del área de la urología, que ellos me dijeron, le operamos una, le va a aparecer otra por otro lado, le operamos la otra, le va a salir a otro lado. Así es que el muchacho ya se conformó a andar con su trayecto y a cuidarse, ¿verdad? Para no andar con la secreción permanente. En eso hemos quedado, los veo cada 3, 4 meses. Y ahorita ya la señora ya le pasó el enojo conmigo, ¿verdad? Porque se le demostró a través de estudios de radiología, ¿verdad? Porque le hicieron tirogramas, le hicieron cistogramas, todo eso. Se le entregaron las radiografías a la señora para demostrarle que no era algo, no era una mala praxis, sino que había un problema complejo del muchacho. Así que por eso reaparecen a veces. Bien, siguiente. ¿Qué otras complicaciones hay? La incontinencia que les miren que puede llegar a ser hasta el 39%, ¿ven? Es bien alta. Por eso es que la especialidad cada vez ha ido tomando auge, porque antes como cirujanos generales, pues yo fui cirujano general antes de ser coloproctólogo, nosotros los operábamos, pero como dice, a la buena de Dios, sin tener tanto conocimiento anatómico de la zona. ¿Qué otra cosa puede provocarse? Una complicación es la estenosis al revés, porque es poco frecuente, porque generalmente pues el esfínter queda seccionado. Lo usual es que no presente estenosis, pero si el paciente se le está operando a cada rato, pues sí va a tener una estenosis, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Verdad? Pues que prácticamente el paciente al drenarlo no tiene mayor complicación, ¿verdad? Y el 50% de los pacientes va a desarrollar una fístula, el 50% van a cerrar un absceso, después de que se cierra, pues nunca más les va a volver a presentar una fístula, pero el 50% les aparece. Así que mención especiales para los pacientes también inmunocomprometidos, ¿verdad?
porque el pronóstico es diferente por el riesgo de fascitis necrotizante y abscesos que se complican más con otro tipo de, como formier y otras cosas. Siguiente. ¿Cuándo van a referir un paciente con una fístula anal? Bueno, a la emergencia, cuando la fístula esté abscedada, ¿verdad? Cuando haya celulitis, ¿verdad? Cuando el absceso también haya drenado espontáneamente y tenga un gran compromiso de los tejidos blandos, que ustedes ven que el hueco está muy grande. Cuando la fístula sea drenada espontáneamente y todavía persista el proceso agudo, ¿verdad? Revienta la fístula, el absceso cerró, pero le vuelve a aparecer una fístula y aparece con un proceso infeccioso agudo. Eso es a la emergencia de cuando están agudos, cuando haya fiebre. Pero si no hay fiebre, entonces todas las fístulas que no tengan proceso infeccioso agudo pueden mandarlos a la consulta externa. Pero si hay fiebre, ustedes ya drenaron el absceso y sigue con fiebre, entonces lo mandan, ¿verdad? O si un paciente que ustedes han drenado y es con diabetes, envíen lo que hay que atenderlo. ¿La siguiente? Muy bien. No sé si tienen preguntas. Si no, pues le damos las gracias. Ah, bueno, sí. Hola, hay una pregunta. Doctor, buenas tardes. Lo felicito por tan interesante ponencia y la claridad con que ha expuesto. Quisiera que por favor nos hablara sobre los trombos que se producen en el área anal, la relación que guardan con las hemorroides, tratamiento y complicaciones. Muchas gracias. Bueno, creo que ese tema lo vimos cuando vimos la hemorroide. La trombosis hemorroidal externa la pueden drenar fácilmente. Con una incisión parecida, tal vez no en cruz, sino que con una incisión nada más, ya sea vertical o transversal, sacan todo el coágulo y eso es todo el tratamiento. Le dan, si ustedes consideran que el paciente no tiene buenas medidas higiénicas en su casa, pues le pueden agregar un antibiótico. De lo contrario, no se les da nada, solo se les drena, no se les da pomadas tampoco, porque ya les mencioné de que se pueden complicar, ¿verdad? Lo citan ustedes a la semana, si ustedes ven que ya está cicatrizadito, la herida ya no drena sangre y está inflamada, pues le pueden indicar en ese momento la pomada, pero inicialmente no. Tratamiento del trombo, drenaje, no hay otro, igual que el absceso, drenaje. Bien, gracias.